posteriormente puedan consultar lo que aquí vamos a tratar. ¿Qué ventaja tiene hacer esto por Microsoft Teams? Porque lo estoy trabajando con el dominio de la UNAD. Por lo tanto, ustedes van a tener la posibilidad de, una vez esté grabada la charla, ustedes van a observar, digamos, la charla sin necesidad de que yo les envíe el enlace. Me refiero a los que están aquí logueados con el correo de la UNAD. Adicionalmente, yo posteriormente voy a coger la grabación y la voy a bajar, la monto en YouTube y les mando el enlace. Pero desde el mismo preciso momento que ya la grabación quede lista, sin necesidad de que yo la descargue, ya ustedes, los que tienen el correo de la DIAN y que están logueados aquí con el correo de la DIAN, no, con el correo de la UNAD, hombre, para que yo trabajo en la DIAN y allá también hay Microsoft Teams. Pero no, los que están logueados con el correo de la UNAD, entonces no van a tener, digamos, ese inconveniente. Entonces, mi nombre es Luis Carlos Lemos Mercado. Un placer compartir con ustedes. Este es un tema que a mí me gusta, me apasiona. Así que quiero que se sientan a gustos y aprovechemos de pronto estos momentos para compartir esta temática. Hoy vamos a estar con el primer CIPAS. Nosotros vamos a tener 4 CIPAS. Adicionales a esos 4 CIPAS, yo hago 8 reuniones más, que yo las llamo talleres, donde profundizamos más sobre IVA. ¿En qué fecha hago yo esas reuniones? Más o menos cuando ya inicia la temática de IVA, que está iniciando por allá a finales de octubre, comienzos de noviembre. Entonces, vamos a comenzar ya con el tema que nos corresponde. Bien. Ok, aquí esto está como que en inglés. No sé por qué aparecen como una serie de conversaciones aquí como que en inglés. Bien, entonces, les recuerdo, estamos, digamos, grabando con el propósito de que ustedes posteriormente puedan, digamos, retroalimentarse con esta temática. Voy a comenzar a compartir, digamos, la presentación que hoy les traigo. Todos están viendo ya la presentación, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Y entonces... Una consulta, no sé si escuché mal, pero usted dijo que trabajaba en la DIAN. Sí, yo trabajo en la DIAN. Yo soy funcionario en la DIAN desde hace 28 años. Ok. Bueno, pues cualquier consulta que requiera por ahí le estaré escribiendo. Sí, yo estoy ubicado en Medellín, pertenezco a ECACEN Medellín. En la UNAD soy catedrático, en la DIAN soy funcionario pues de planta, de carrera. Entonces, lo que pueda, digamos, colaborarle. Igual, aquí va a haber un chat permanente en Microsoft Teams. Por ahí me pueden preguntar o me llaman al celular o lo hacen por mensajería interna, lo hacen por el foro, es decir, hay muchas maneras, o me llaman. A mí me gusta más bien que me llamen. Si yo de pronto no puedo contestar, pues después devuelvo la llamada. A la mayoría de ustedes los tengo en mi celular registrados porque creamos un grupo de WhatsApp para comunicarnos. Entonces, si ustedes me llaman del número de celular que tienen registrado en la UNAD, si en ese momento yo no puedo contestar, ya yo sé, no le pude contestar a tal persona y después le contesto. Ok, entonces estamos con el primer CIPAS del curso de Fundamentación Tributaria. Hoy vamos a trabajar algunos aspectos generales de los impuestos y también el régimen simple de tributación simple. Los temas que vamos a tratar hoy, vamos a mirar la agenda del curso, vamos a mirar los principios del tributo, los elementos del impuesto, la clasificación del tributo. Miraremos también, revisaremos las actividades del curso y por último estaremos mirando lo relacionado con el régimen simple de tributación simple. Aquí tenemos la agenda. De pronto no la alcanzarán ustedes a observar bien, pero ustedes pueden acceder, digamos, a ella
en la página de la UNAD. Aquí tenemos 4 pasos. El primer paso, que era lo relacionado con el cuestionario, comenzó el 22 de agosto y terminó el 4 de septiembre. El resultado me parece un resultado muy bueno. De 155 estudiantes, solo 6 estudiantes no presentaron el cuestionario. Hubo 2 estudiantes de estos 6 que me escribieron informándome que habían tenido dificultades y que si se les aperturizaba nuevamente el cuestionario. Yo les dije que no, que es un cuestionario, digamos, que está hasta la fecha límite y posteriormente a eso no se puede volver a hacer. No obstante, la invitación es a que sigan juiciosos en su temática. El paso 2, que es el paso en el que estamos, va del 5 de septiembre a el 2 de octubre. 5 de septiembre al 2 de octubre, estamos a tiempo. El paso 3 va del 3 de octubre al 30 de octubre. El paso 4 va del 31 de octubre al 27 de noviembre y el paso 5 va del 28 de noviembre al 11 de diciembre. Entonces es bueno que tengamos como que esta serie de fechas en mente, de tal manera que vamos haciendo nuestras actividades a tiempo. Aquí está la programación de los CIPAS del curso. Vamos a hacer 4 CIPAS. Hoy, 12 de septiembre del 2022, trataremos el tema de generalidades de los impuestos y régimen simple de tributación simple. El próximo CIPAS va a ser el 10 de octubre del 2022. Hablaremos de los impuestos territoriales. El tercer CIPAS es el 31 de octubre del 2022. Hablaremos del impuesto sobre las ventas y el impuesto al consumo. Y el último CIPAS es del 29 de noviembre del 2022 y es sobre procedimiento tributario. Todos los CIPAS son a la misma hora, 7:30 de la noche. Aquí están los enlaces de acceso. Si ustedes observan el foro, en el foro compartí esta programación. Por mensajería interna también les envié la información. A sus correos institucionales también les envié, digamos, la información. Y también están todos registrados en Microsoft Teams, de tal manera que lo único que tienen que hacer es aceptar la invitación. Yo los invito a que revisen sus correos de la UNAD y lo activen, porque muchos estudiantes no han activado el correo de la UNAD y por lo tanto quizás no estén enterados. Bien, aquí, ¿cómo funciona este curso? Hay 3 webconferencias. Ya se acabó de hacer la primera webconferencia. El director del curso está en el proceso de la grabación y a ustedes se les estaría enviando las grabaciones. El curso, si ustedes observan de pronto el sílabus, ustedes van a encontrar muchos videotutoriales. Yo les recomiendo que los observen, los analicen. Vamos a tener, digamos, los encuentros CIPAS de nosotros van a ser por Microsoft Teams. Hay un Skype de pronto de todo el curso, es decir, que están los 600 y pico estudiantes, ustedes pueden ahí resolver inquietudes. En ese Skype, pues hacen conversaciones, van a haber realimentaciones a la actividad del paso 2. Yo les recomiendo que comencemos a trabajar desde temprano. No hagamos, digamos, o dejemos la costumbre de hacer las cosas los últimos 3 o 4 días. El paso 2 es un paso donde se hacen 2 actividades. Se hace una actividad individual que es solo suya y se hace una actividad grupal que hay que hacerla con los demás compañeros. Nosotros adicionalmente a esto tenemos un WhatsApp. La idea del WhatsApp es para que de pronto entre ustedes resuelvan dudas, resuelvan inquietudes, pero que no se convierta en un WhatsApp donde alguien por allá le dio por subir algo a las 3 de la mañana el sábado en la noche. Pues no. Tratemos de utilizarlo para este tipo de actividades. ¿Ustedes qué es lo que deben de hacer? Entrar al entorno de aprendizaje y revisar detenidamente el material bibliográfico de la unidad 1. Revisen ese material bibliográfico. Ese material bibliográfico de la unidad 1
les sirve para el paso 2, también les pudo haber servido para algo del cuestionario. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer una infografía en cualquier herramienta digital. ¿Y qué va a tener la infografía? La historia de los impuestos en Colombia y los elementos de la obligación tributaria. No vamos a hacer dos infografías, una con la historia de los impuestos y otra con los elementos de la obligación tributaria. La idea es que se haga una sola infografía con esos dos temas. Y sobre eso, pues hay material suficiente en la bibliografía. Hay un documento muy bueno para la historia que habla de los últimos 25 años de la historia de los impuestos en Colombia. Lógicamente que esos últimos 25 años, pues no es que sea hasta hoy, digamos 12 de septiembre, pero sí más 12 de septiembre del 2022, pero sí llega por allá hasta el 2010, 2011, 2012, 2015, algo así. ¿Y en qué consiste esa infografía de la historia de los impuestos? La idea es que usted vaya cogiendo cada fecha desde la más antigua y mirando cuál fue como que el aspecto importantísimo de esa fecha. De tal manera que de manera cronológica se observe algo de manera cronológica usted relaciona algo que usted observó en los documentos que usted, digamos, leyó de manera comprensiva. En eso consiste la historia de los impuestos en Colombia. Coger cada fecha y anotar un aspecto relevante de esa fecha, de tal manera que uno pueda observar cronológicamente qué es lo que ha pasado con la historia de los impuestos. Y con respecto a los elementos de la obligación tributaria, en esta reunión los estaremos observando. Son 5 los elementos. La idea es que usted anote los 5 elementos de la obligación tributaria y diga en qué consiste cada elemento o qué significa cada elemento. Otro aspecto, ese es el trabajo individual. ¿Qué vamos a hacer a nivel grupal? A nivel grupal, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a hacer un árbol de problemas y soluciones. Si estamos hablando árbol de problemas y soluciones, son dos árboles. Uno de problemas y otro de soluciones. Porque hacer estos dos temas en un solo árbol es complicado. ¿En qué consiste el árbol de problemas? En que usted va a colocar en el tronco del árbol el problema. ¿Y qué tema se va a trabajar aquí? El régimen simple de tributación simple. Usted va a decir, ¿qué fue lo que originó que el Estado creara el régimen simple de tributación simple? Sencillamente había un problema muy grande. Y el problema es sencillo, se los voy a comentar. El problema es que había mucha informalidad. Es decir, en el tronco del árbol usted va a colocar informalidad como problema. Y debajo del árbol usted va a colocar las causas debajo del árbol. Es decir, en la raíz usted colocaría las causas y en las ramas usted colocaría los efectos. Como esto es un trabajo grupal, usted se reúne con sus compañeros y ya tienen una cosa que es la informalidad del problema. Entonces van a, entre todos a determinar, ¿y cuáles fueron las causas de ese problema? Que van a colocar en las raíces. Y después van a decir, ¿y cuáles son las consecuencias de esas causas? Que van a colocar allá en el árbol. Eso con respecto al árbol de problemas. ¿Y cuál es el árbol de soluciones? Sencillo, hay que darle una solución a ese problema. Hay que darle una solución a esas causas y hay que darle una solución a esos efectos. Les ayudo. La solución al problema, que es la informalidad, la solución va a ser formalización. Ya les estoy, digamos, ayudando en este tema. Entonces ya partimos con los dos aspectos que van a tener el tronco de cada árbol. En el árbol de problemas, en el tronco colocamos el problema que es la informalidad. Cuando nos referimos a informalidad es personas que hacen unas actividades económicas sin el permiso de nadie, sin el permiso de Industria y Comercio, sin el permiso de la DIAN, adicionalmente a sus trabajadores no lo tienen, digamos, afiliado a la Seguridad Social, es decir, todo es informal. Entonces, el problema ahí es informalidad. Y la solución a ese problema que iría en el árbol de soluciones, la solución a ese problema que colocamos acá en el árbol de problemas, en el tronco, que habíamos colocado informalidad, en el otro lado vamos a colocar formalidad. Entonces, ¿qué se va a entregar? Se va a entregar una infografía
entre ustedes se reúnen y miran cuál fue la mejor infografía, y esa es la infografía que ustedes seleccionan, y el árbol de problemas y soluciones también van a entregar un árbol de problemas y soluciones. Aquí tenemos, por ejemplo, el árbol de problemas. En todo el centro, ahí van a colocar el problema central, que en el árbol de problemas, el problema es la informalidad. En la parte de abajo vamos a colocar las causas de este problema. Y en la parte de arriba vamos a colocar los efectos o consecuencias. ¿Qué se conoce como causa? Causa es el fundamento, motivo, origen o principio de algo. ¿Qué son los efectos? Es el resultado, fin, consecuencia, conclusión de lo que se deriva de una causa. Bien, en el árbol de soluciones que vamos a colocar, en todo el tronco colocamos la solución central. Como allá en el árbol de problema habíamos colocado como problema la informalidad, aquí la solución va a ser formalización. Si tenemos un problema que es la informalidad, ¿cómo solucionamos ese problema de la informalidad? Formalizando a la gente o formalización. Vamos a colocar entonces las soluciones a esas causas y vamos a colocar las soluciones a esos efectos o consecuencias. Aquí hay, por ejemplo, un ejemplo de un árbol de problemas. Aquí tenemos, por ejemplo, la deforestación como problema principal. Causas: tala de árbol, expansión de núcleos urbanos, extracción de madera, explotación agrícola, minería y explotación de hidrocarburos. Y si ustedes observan cuáles son las consecuencias, arriba están, o los efectos: pobreza, enfermedades, carencia de alimentos, etcétera, etcétera. Aquí está, por ejemplo, la solución. Mientras que acá el problema era deforestación, acá la solución es reducir los niveles de deforestación. Es decir, esa deforestación hay que, digamos, solucionarla. Aquí no la están solucionando del todo, pero están reduciendo los niveles de deforestación. Y ahí vamos a tener que en la parte de abajo están las soluciones a esas causas y en la parte de arriba están las soluciones a esos efectos o consecuencias. ¿Qué va a contener el trabajo que ustedes van a entregar? En cada grupo deben elegir un solo integrante que se encargará de entregar el producto que fue construido por todos los integrantes en el entorno de evaluación. Usted va en un documento en PDF, van a hacer lo siguiente: portada, introducción, objetivos. Van a colocar un enlace de la infografía o link, es decir, no van a colocar ahí la infografía, sino un enlace de la infografía. El árbol de problemas y soluciones sí lo van a colocar, van a hacer referencia a unas conclusiones y unas referencias bibliográficas. Aquí está el tema de lo que contiene la guía. Bien, aquí tenemos un Skype grupal. Un Skype grupal. Vamos a iniciar ahora a mirar, digamos, el tema que sigue. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Sí, qué pena, tutor. En el tema donde, digamos, dices que entregar un solo trabajo, o sea, digamos, cada participante del grupo hace su infografía individual, pero entre el grupo elegimos la que mejor quedó y esa la enviamos, ¿sí? Esa la envían, sí. Y se envía, y solo uno del grupo envía todo el trabajo para todos, Sí. ¿verdad? Ustedes escogen un integrante que se encargue de hacer eso, de enviar el trabajo. Vale, gracias. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Les voy a compartir un enlace para que vamos haciendo el registro de asistencia. Profe, una pregunta. Si de pronto ninguno de los integrantes, porque pues me ha pasado en los anteriores semestres, siempre me toca enviar el documento sola, pues porque es muy complicado ponerse de acuerdo, ¿no? Se Sí, a supone veces que uno es tiene complicado, a veces. que pues escribir en el foro y eso, pero a veces ellos lo hacen en último momento.
Sí. Cuando eso ocurra, pues le toca a usted hacer su trabajo y sola y después que yo ingresen, que hagan sus trabajos solos. Pero eso no es lo que se busca, sino que son cosas que se presentan. Lo otro es que también he observado estudiantes que no les gusta trabajar en grupo. Eso tampoco así, tampoco así. Normalmente la persona que comienza a trabajar desde el comienzo, yo le coloco 5 en la asignatura. Le coloco 5. El que yo lo veo que comienza a trabajar, que es juicioso, yo le coloco 5. ¿Sí me entiende? Yo le coloco 5. Pero el que me entra por allá faltando 5 o 6 días, por muy bien que haga el trabajo, no me saca 5. Porque es que estos son trabajos para hacerlo en grupo, son para compartir, son para conocerse. Ustedes adicional a lo que hacemos nosotros en los IPAs, la idea es que ustedes también hagan unos IPAs y se conozcan, así sea virtualmente, ¿sí me entienden? Por lo tanto, muchachos, yo sé de que hay estudiantes que tienen muchas ocupaciones y ustedes ven varias asignaturas. ¿Qué les recomiendo yo desde el comienzo? Hagamos un cronograma y dicen, vamos a estudiar esto de tal hora a tal hora. Imagínense de que ustedes están haciendo esto presencial y si ustedes hicieran esto presencial, les tocaría ir a cumplir horarios a la universidad. Aquí no les toca a ustedes ir a cumplir horarios a la universidad, pero sí pueden hacerse un cronograma. ¿Con qué propósito? Con el propósito de asimilar la temática. Ya les compartí, por favor, el enlace. Sería bueno que comiencen a ir registrando la asistencia. Este es el primer CIPAS. El nombre del primer CIPAS se llama Generalidades de los Impuestos y Régimen Simple de Tributación Simple. Voy a darle 2 minutos para que registremos la asistencia, para que ahorita todos comencemos a trabajar. La idea con estos IPAs es que trabajemos más o menos de 7:30 a 9 de la noche. Hora y media completica, de pronto nos vamos hasta las 9:05, 9:10, pero entonces... Y que es un horario de que yo sé que muchos de los que trabajan están llegando a su casa a las 6:30, a las 7, 7:30, de tal manera que todos alcancen a estar presentes en el CIPA. Veo una participación muy concurrida. Hay aproximadamente 40 estudiantes. Maravilloso esto, maravilloso. Hagamos los registros de asistencia para que volvamos a retomar el tema que sigue. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que hay que hacer? Dos actividades. Una actividad que es individual, que es la infografía. La infografía consiste en cualquier aplicación, usted, digamos, tratar los temas de la historia de los impuestos y de los elementos de la obligación tributaria. El otro aspecto es hacer un árbol de problemas y un árbol de soluciones. ¿Cuál va a ser el tema principal? Régimen simple de tributación simple. Ese es el tema. En el árbol de problemas, en la raíz, en el tronco colocamos el problema, que es la informalidad. En el árbol de soluciones, en el tronco colocamos la solución a esa informalidad, que es formalización. Entonces ya ustedes ahí comienzan a trabajar. Ok, entonces sigamos con la otra parte que nos corresponde. Si observan la diapositiva que estoy compartiendo, ¿no es cierto? No, señor, deja de compartir. Entonces voy a compartir. Vamos a compartir. Vamos a compartir. Ahí sí estoy compartiendo, ¿no es cierto? Sí, señor. Sí, señor. Vamos a comenzar a tratar la temática. Vamos a comenzar a hablar de las generalidades de los impuestos y posteriormente estaremos haciendo referencia a el régimen simple de tributación simple. Bien. Vamos a comenzar a hablar de principios que rigen el tributo en Colombia. Y vámonos a ver qué significa la palabra principio.
Según el diccionario de la Real Academia Española, principio es primer instante del ser de algo. Punto que se considera como primero en una extensión o en una cosa. Base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia. Causa, origen de algo. Cada una de las primeras preposiciones o verdades fundamentales por donde se empiezan a estudiar las ciencias o las artes. Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Alimento que se servía entre la olla o el cocido y los postres. En la Universidad de Alcalá, cualquiera de los 3 ejercicios que hacían los teólogos de una de las 4 partes del libro de las sentencias, todo lo que precede al texto de un libro. Entonces, si nosotros miramos aquí, principio es algo que podíamos, digamos, considerar como que el origen de algo, la causa de algo. Esa es como una definición que sintetiza la expresión principio. Vamos a mirar los principios que rigen el tributo en Colombia. En Colombia, los tributos los rigen los siguientes principios. Principio de legalidad, principio de igualdad, principio de moralidad, principio de eficacia, principio de economía, principio de celeridad, principio de imparcialidad, principio de publicidad, debido proceso, buena fe, equidad, eficiencia, progresividad y no retroactividad. Entonces, ¿qué es lo importante o para qué sirven estos principios? Son, digamos, directrices que el funcionario público, en este caso, el funcionario de la administración tributaria, y cuando me refiero a administración tributaria, me refiero a impuestos municipales, impuestos departamentales, impuestos nacionales. Estos funcionarios deben en su actuar aplicar estos principios, reconocer estos principios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué consiste el principio de legalidad? El numeral 12 del artículo 150 y el artículo 338 de la Constitución Política consagran la reserva del Congreso para establecer contribuciones fiscales y excepcionalmente contribuciones para fiscales. ¿Qué significa esto? De que el único ente que en Colombia puede crear impuestos se llama el Congreso de la República. Es el único ente que en Colombia puede crear impuestos. Ningún otro ente, organismo, entidad puede crear impuestos. Existe el error de pensar que el Consejo Municipal crea impuestos municipales o que las asambleas departamentales crean impuestos departamentales. No, el que crea impuestos en Colombia se llama el Congreso de la República y lo hace mediante una ley. ¿Qué es lo que el Congreso hace en su creación del impuesto? Él dice, este impuesto lo va a administrar el municipio y por eso es que el municipio maneja industria y comercio o predial y dice, este impuesto lo va a administrar el departamento y por eso es que el departamento maneja el impuesto de vehículos, por decir algo. Y también dicen, este impuesto lo va a manejar la nación y por eso es que el presidente maneja renta, maneja IVA, etcétera, etcétera. Pero entonces es bueno que ustedes que están comenzando con este tema de los impuestos tengan la claridad que en Colombia el único que crea un impuesto se llama el Congreso de la República. En eso consiste el principio de legalidad, de que es mediante una ley que se crean los impuestos. Está el principio de la igualdad. ¿En qué consiste? En que a todos los administrados les asiste el mismo derecho ante la ley. Todos debemos de ser tratados de la misma manera. En eso consiste el principio de la igualdad. El principio de la moralidad no es otra cosa que ese conjunto de principios, valores y virtudes fundamentales aceptados por la generalidad de los individuos que deben informar permanentemente las actuaciones del Estado. Es decir, las personas que son servidores públicos deben de ser personas que deben de ser ejemplos en su actuar.
¿A qué me refiero cuando son ejemplos en su actuar que hacen un adecuado manejo de los recursos públicos? En el momento de que una persona que está manejando recursos públicos o que está haciendo funciones estatales y es observado con comportamientos indebidos, manejando de manera incorrecta estos recursos públicos, allí se está violando el principio de la moralidad. Tenemos el principio de la eficiencia. La administración pública debe elegir aquel resultado que sea efectivo, útil y oportuno. ¿Qué es lo que se busca? Que con el menor costo se logren las cosas. El principio de la economía está algo relacionado con la eficiencia. Aquí en la economía lo que se busca es ahorro en el trabajo, en la energía, etcétera, etcétera, etcétera. La celeridad. Se deben de evitar costosos, lentos y complicados trámites. La idea es que los servidores públicos desarrollen sus funciones en los tiempos establecidos para realizarlas. Existen unos tiempos para, digamos, dar respuesta a las solicitudes. Existen unos tiempos para investigar los impuestos. La idea es que los servidores públicos realicen sus funciones en los tiempos establecidos. Imparcialidad. Tratar a todo mundo de manera igual, sin discriminación alguna, no parcializarse. Tenemos el principio de publicidad. Este principio consiste en que las actuaciones que haga la administración pública deben ser dadas a conocer a los usuarios. Es decir, yo como contribuyente o yo como ciudadano debo enterarme qué es lo que está haciendo la administración pública conmigo. ¿Y cómo me entero? La administración pública me va a enviar un autocomisorio, me va a enviar un requerimiento de información, etcétera, etcétera. Es decir, la administración pública no va a actuar, digamos, como que a espaldas del contribuyente. Cualquier actividad que quiera hacer o cualquier verificación va a enterar al contribuyente de lo que se trata. El debido proceso no es otra serie de cosas que seguir una serie de formalidades, de ritualidades, de procedimientos que están establecidos. El funcionario público no es para que haga las cosas como él considere, ya hay unos parámetros establecidos. El principio de la buena fe no es otra cosa que las personas deben obrar correctamente como lo haría una persona honorable y diligente. Bajo ese actuar correcto, honorable y diligente, es lo que debemos de presumir de todas las personas. ¿Qué es lo que debemos nosotros pensar de todas las personas? Que todo el mundo está actuando bien, que todo el mundo está diciendo la verdad, que todo el mundo está haciendo las cosas correctas. Tenemos 4 principios que están aquí, que son netamente del sistema tributario. Si bien los principios anteriores le pegan al sistema tributario porque son principios de la administración pública y el tema tributario es un apéndice de la administración pública, a nivel nacional lo maneja el presidente, a nivel departamental los gobernadores, a nivel municipal los alcaldes. Entonces, la presidencia, las gobernaciones, las alcaldías son apéndices de la administración pública. Entonces, todos los principios de la administración pública le aplican también el tema de los impuestos. No obstante, los principios que tenemos aquí son 4 principios que son netamente del sistema tributario. Principio de equidad no es otra cosa que obrar con justicias. En materia tributaria, este principio se orienta a imponer cargas y otorgar beneficios sin distingos, de manera que todos los contribuyentes paguen o se beneficien. Eficiencia es la relación que existe entre los ingresos obtenidos y los recursos utilizados. La idea es que con pocos recursos se obtengan muy buenos resultados. Progresividad. Progresividad significa de que dependiendo de la capacidad económica del contribuyente, asimismo sea su impuesto. A más capacidad económica, mayor impuesto. Tenemos el principio de la no retroactividad. El principio de la no retroactividad, ¿qué significa? Que las leyes rigen es hacia futuro. En estos momentos se está estudiando una reforma tributaria. Esa reforma tributaria va a tratar temas relacionados con el impuesto de renta, con el impuesto de IVA, con la retención en la fuente. ¿Y qué es lo que se busca? De que si la reforma tributaria es aprobada, por decir algo, en octubre
rija hacia futuro. Y como los impuestos que tenemos nosotros son impuestos de periodo, por decir algo, renta es un impuesto anual que va del 1 de enero al 31 de diciembre, IVA sería bimestral, en algunos casos cuatrimestral, la retefuente es mensual, y cuando nos decimos de que las normas deben de regir a futuro, ¿qué significa? Si en octubre se aprueba una reforma tributaria, el tema de renta no aplica a partir de noviembre o diciembre. El tema de renta va a aplicar a partir del 1 de enero, porque la renta de enero a diciembre del 2022 ya comenzó con unas leyes anteriores. En cambio, en materia de IVA, ¿qué va a pasar? Si se aprueba una reforma en octubre, en materia de IVA sí va a aplicar para noviembre y para diciembre. ¿Por qué? Porque es que el IVA es bimestral. Pero los que tienen un IVA cuatrimestral, a ellos no les aplicaría porque ellos ya comenzaron el último cuatrimestre del año con unas reglas específicas. En el tema de retención en la fuente también aplicaría porque la retención en la fuente es mensual. Igual, la reforma tributaria también puede hacer una salvedad diciendo de que todo va a aplicar a partir del 1 de enero del año gravable 2023. Eso sería ya otra salvedad que el mismo legislador puede determinar porque tiene, digamos, la autonomía para hacerlos. ¿Qué es lo importante de esto? Que las normas que se creen, las leyes que se creen en materia tributaria rigen es hacia futuro. Vámonos ahora al tema de los elementos del impuesto. Con respecto a los principios, si bien hice un repaso muy sucinto, ustedes van a tener, digamos, estas memorias. Por lo tanto, tendrán ustedes la posibilidad de leer con más detalle estos principios. Vámonos ahora a los elementos del impuesto. Los elementos del impuesto son 5. Sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa. Estos elementos son iguales para el impuesto sobre la renta y complementarios, son iguales para el IVA, simplemente que en cada caso habrán unas circunstancias particulares. El sujeto activo, por ejemplo, es el Estado. En algunos casos va a ser nación, en otros casos va a ser departamento y en otros casos va a ser municipio. ¿Cuándo va a ser nación? Para aquellos impuestos del orden nacional. ¿Cuándo va a ser el departamento el sujeto activo? Para aquellos impuestos del orden departamental. E igualmente el sujeto activo serán los municipios para aquellos impuestos del orden municipal. ¿Qué significa sujeto activo? Es a quien se le va a pagar el impuesto. Sujeto pasivo es la persona física o jurídica que tiene la obligación de contribuir con el pago del impuesto. Cuando nos referimos a persona física, nos referimos a las personas naturales. Ustedes, yo, personas naturales, personas de carne y hueso. Y cuando nos referimos a las personas jurídicas, nos referimos a las personas jurídicas. Es decir, y son definidos como entes ficticios porque son un invento, son una ficción. ¿Cómo se define la persona jurídica? Ente ficticio capaz de contraer, digamos, derechos y ejercer, digamos, obligaciones. Ficticio, ¿por qué? Porque es un invento. ¿Cómo así que es un invento? Se reúnen 4 o 5 personas o 20 y crean una sociedad anónima o crean una empresa de responsabilidad limitada, etcétera, etcétera. Entonces, el sujeto pasivo va a ser esa persona natural o jurídica que tiene la obligación de contribuir con el pago del impuesto. ¿Y quiénes tienen esa obligación de contribuir con el pago del impuesto? Aquellas personas que realicen el hecho generador. Por ejemplo, en materia de renta es obtener ingresos susceptibles de incrementar el patrimonio. En materia de IVA es la venta de bienes corporales muebles, la prestación de servicios gravados, la importación de bienes gravados, la circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar. Es decir, quien realice el hecho generador, ese va a ser el sujeto pasivo. El hecho generador es la situación o suceso que crea el origen del impuesto. Ya, incremento en el patrimonio, la venta de bienes gravados, eso sería el hecho generador. La base gravable es la cuantificación monetaria del hecho generador, valor que genera el impuesto. ¿Qué es la base gravable?
el valor al cual se le va a aplicar el impuesto o el valor que genera el impuesto, dependiendo de las circunstancias. En las personas jurídicas, por ejemplo, existe una tarifa. Dependiendo de la renta líquida agravable que tiene una tarifa. En las personas naturales operan unos rangos, entre tanto y tanto paga tanto. Entre tanto y tanto paga tanto más tanta súbete. Es decir, ya es, digamos, la cuantificación monetaria que se determine. Tarifa es el monto o porcentaje que se le aplica a la base gravable del contribuyente. Entonces, ustedes en su infografía, ¿qué es lo que van a decir? Sujeto activo, Estado, que puede ser nación, departamento o municipio. Sujeto pasivo, persona física o jurídica que debe pagar el impuesto. Hecho generador, ustedes dirán, son los sucesos, son los hechos o son las circunstancias que hacen que se origine el impuesto. Base gravable, digamos, ese valor al cual se le va a aplicar el impuesto. La tarifa es un monto o porcentaje que se le aplica a la base gravable. Entonces, todo impuesto tiene estos 5 elementos, y estos 5 elementos, ¿dónde están? La ley que crea un impuesto debe decir cuáles son los elementos de ese impuesto. Nosotros hemos escuchado el tema de tributos. Cuando hablamos de tributos, hablamos de 3 cosas: de contribuciones, impuestos y tasas, o impuestos, tasas y contribuciones, cuando hablamos de tributo. Miremos qué significa cada uno de estos aspectos. Impuesto es un tributo de carácter obligatorio sin contraprestación directa. Cuando se trata de impuestos, yo simplemente lo pago y yo no tengo por qué esperar nada a cambio de eso. Ya el Estado es quien determina qué hace con esos recursos que recibe por concepto de impuestos. Ya el Estado dirá, vamos a hacer carreteras, vamos a hacer puentes, vamos a hacer escuelas, vamos a hacer universidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es tasa? Es un pago que se hace por el uso privado de un bien o servicio que es de dominio público. El tema de la tasa de aseo, es decir, yo pago por algo que estoy disfrutando, eso es tasa. Por algo que me está generando a mí un beneficio, eso es tasa. ¿Y qué es contribución? Es algo que yo pago, pero yo tengo un beneficio que está representado en el aumento del valor de los bienes. Mire, en la tasa usted está pagando por algo, pero eso no está representado en el aumento del valor de los bienes. Cuando usted paga la tasa de aseo, usted simplemente le están dejando limpio el lugar por donde usted vive, o usted sacó la basura que tiene ahí en la casa y la pone en cierto sitio para que el carro recolector la lleve. Pero usted por eso no está obteniendo un valor de sus bienes. En cambio, acá en la contribución, usted se hace un pago a cambio de un beneficio que se representa en el aumento del valor de los bienes. ¿Cuándo hacemos nosotros este pago que se representa en el aumento del valor de los bienes? Cuando hacen obras públicas y esas obras públicas pasan cerca de donde usted vive, o de una u otra manera, aunque no esté muy cerca, usted se beneficia de esa obra pública. Ejemplo, en los lugares donde hay metro, existen unos sistemas de Metro Plus, que son unos pequeños buses o carros que se conectan con la parte principal para subir a las personas a los diferentes sitios donde viven. Ese es, por decir algo, un ejemplo. O usted está en una finca y allí enfrente de su casa le hicieron una carretera. Eso es algo que lo beneficia a usted de manera significativa, es decir, incrementa el valor de los bienes que usted tiene. Entonces tenemos aquí clasificación de los impuestos desde el punto de vista del sujeto pasivo. Tenemos impuestos directos e impuestos indirectos. Vamos a entender qué es un impuesto directo. El impuesto directo es el que grava la renta, el que grava la riqueza. El impuesto indirecto es el que grava el consumo. No siempre quien consume tiene riqueza. Si usted coge y manda a su niño de 8 años a la tienda de la esquina para que compre ciertas cosas,
El hecho de comprar es consumir, pero su niño no es el dueño de eso que usted, digamos, lo manda a comprar. Entonces, eso es un impuesto al consumo. Los indirectos son al consumo. En cambio, los directos son a la riqueza. Otro aspecto diferencial de estos dos impuestos es el siguiente. El impuesto directo usted lo paga. El que tiene la riqueza, el que tiene la renta, paga el impuesto. En cambio, en el impuesto al consumo, usted va y le cobran el IVA, pero quien termina haciendo la declaración de IVA es la empresa, es el responsable, el que le vende a usted los bienes o servicios. Usted no presentaría ningún tipo de declaración de IVA, porque usted por comprar no es responsable. En materia de IVA se obtiene responsabilidad, es por vender principalmente. Tenemos desde el punto de vista territorial, tenemos impuestos nacionales, tenemos impuestos departamentales, tenemos impuestos municipales. Bien. Aquí, impuestos directos, ejemplo, renta, patrimonio, ICA, predial. Impuestos indirectos, tenemos el IVA, el gravamen a los movimientos financieros. Bien. Tenemos, por ejemplo, ejemplos de impuestos a nivel nacional. Tenemos, por ejemplo, renta, IVA, timbre. Impuestos e ingresos del orden departamental, lotería, impuestos a licores, etcétera, etcétera, etcétera. Impuestos del orden municipal, tenemos predial, tenemos recargo para las áreas metropolitanas, impuesto a casinos, impuestos sobre rifas. Ese fue el tema de las generalidades de los impuestos. Vamos a comenzar a ver lo relacionado con el régimen simple de tributación simple. Este es un impuesto que nace con la ley 1943 del 2018 y que busca principalmente a solucionar todo ese problema de la informalidad. Es decir, personas que realizan el comercio, pero que formalmente no tienen ningún tipo de orden, no tienen seguridad social ellos mismos, tampoco les pagan seguridad social a las personas que trabajan con ellos. Entonces, a eso es lo que nos referimos cuando decimos informalidad. Y si bien el Estado, por ejemplo, por allá por los lados 2017, intentó con una figura que se conoció como el monotributo, pues no dio resultados porque había muchos requisitos. Dentro de los requisitos era que las dimensiones de los locales comerciales no podían tener, por decir algo, más de 55 metros cuadrados. Muchas restricciones, situación que imposibilitó de que el monotributo en su momento alcanzara los éxitos que se pretendían. Como consecuencia de ello se creó el régimen simple de tributación simple. Lo tenemos en el Estatuto Tributario entre los artículos 903 a 916. Normas que han estado modificando, digamos, este régimen. El artículo 41 de la Ley 2155 del 2021, la Ley 2155 fue una reforma tributaria. El artículo 74 de la Ley 2010 del 2019 también fue una reforma tributaria. Hay un decreto reglamentario que es el decreto 1091 del 3 de agosto de 2020. Hay un decreto que es el decreto 1680 del 17 de diciembre del 2020. Hay una resolución que es la resolución 25 del 19 de marzo del 2021 que prescribe el formulario 2593, que es el formulario donde, digamos, presenta la información del régimen simple de tributación simple. Este impuesto sustituye al de renta. Es decir, no vamos a conseguir una persona que presente declaración de renta y que también presente la declaración del régimen simple de tributación simple.
es responsable de una de las dos. Declara renta o presenta la declaración de régimen simple de tributación simple. En la generalidad de los casos, las personas que se acogen al régimen simple de tributación simple son personas que cumplen con las condiciones para ser declarantes del impuesto sobre la renta y complementario, pero deciden voluntariamente pertenecer al régimen simple porque cumplen ciertos requisitos para estar en el régimen simple. Este impuesto integra lo siguiente: integra el impuesto de industria y comercio consolidado, integra el impuesto nacional al consumo y integra los aportes al sistema general de pensiones. ¿Qué significa esto? De que una persona que se acoge al régimen simple de tributación simple no va a presentar declaración de ICA, tampoco va a presentar declaración del impuesto nacional al consumo si es, digamos, aquellos de los que hacen actividades de restaurantes que están sujetas a este impuesto. No, él en la declaración del régimen simple de tributación simple integra toda esta serie de aspectos. Igualmente integra los aportes al sistema general de pensiones como un crédito tributario. Las pensiones que él pague de sus empleados, él las toma como un descuento tributario. Bien. ¿Qué más tenemos? ¿Cuál es la finalidad del régimen simple? Primero que todo, reducir las cargas formales y sustanciales. Las cargas formales es presentar declaraciones de diferentes tipos. Entonces, esa serie de declaraciones de diferentes tipos las presenta en una sola, que es en la declaración del régimen simple de tributación simple. ¿Qué son cargas sustanciales? Es pagar el impuesto. Cuando nos referimos a aspectos formales, es formas, cosas que hago para posteriormente pagar el impuesto. ¿Qué cosas hago yo para posteriormente pagar el impuesto? Registrarme en el RUT, llevar contabilidad, responder requerimientos, enviar información, etcétera, etcétera. Y posteriormente yo pago el impuesto. Formales, entonces, situaciones netamente de forma, en cambio que sustanciales es pagar. Entonces, finalidad principal, reducir las cargas formales y sustanciales, simplificar y facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria de los contribuyentes y impulsar la formalización. Cuando, digamos, la empresa o la persona natural se inscribe en el RUT, se inscribe en Industria y Comercio, a sus trabajadores les paga la seguridad social, tiene cuentas bancarias, ya es una persona que está formalizado y que en situaciones de crisis como la que pasó, la pandemia, muchos contribuyentes, muchas empresas no accedieron a muchos de estos recursos porque no estaban formalizados. Eso fue un inconveniente significativo de que tuvo muchas empresas. Aspectos esenciales. Es un modelo de tributación opcional. ¿Qué significa esto? Usted decide estar en el régimen simple de tributación simple de manera voluntaria. A usted no lo obliga. Usted con su asesor tributario, contador público de la UNAD o contador público de la UNAD que está estudiando, esa persona le va a explicar a usted dónde le conviene estar. Entonces, esto es opcional, esto no es obligatorio. De determinación integral, ¿por qué? Porque ahí se integran diferentes impuestos. De declaración anual y anticipo bimestral. Se presenta una sola declaración en el año, pero cada 2 meses se van haciendo anticipos. Sustituye el impuesto sobre la renta. Integra el impuesto nacional al consumo y el impuesto de industria y comercio consolidado. Tenemos aquí los 4 grupos. ¿Cuáles son los grupos que existen aquí en el régimen simple de tributación simples? Tenemos tiendas pequeñas, minimercados, micromercados y peluquerías. Ese es el grupo 1. El grupo 2 está comercio al por mayor y de tal, servicios técnicos y mecánicos en donde predomina el factor material sobre el intelectual, electricistas y albañiles, servicios de construcción,
talleres mecánicos de vehículos y electrodomésticos, actividades industriales y de telecomunicaciones, las demás actividades no incluidas en otros grupos. Nos vamos para el grupo 3, servicios profesionales de consultoría y científicos, en donde predomina el factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios de profesiones liberales. Si nosotros cogemos el 2 y el 3, hay cierta conexión. En el 2 hay unos servicios técnicos mecánicos, pero allá predomina el factor material. Acá en el 3 hay unos servicios profesionales de consultoría y científico, en donde predomina el factor intelectual, y allí están incluidas las profesiones liberales. Cuando nos referimos a profesiones liberales, nos referimos a contador, abogado, médico, economista, administrador, etcétera, etcétera. El grupo 4 es el grupo relacionado con expendio de comidas y bebidas. Por ejemplo, estos que están aquí en el grupo 4, si no estuvieran en el régimen simple, les tocaría presentar declaración del impuesto al consumo. Les tocaría presentar declaración del impuesto sobre la renta. Les tocaría presentar declaración de ICA, etcétera, etcétera. Aquí, al estar en el régimen simple de tributación simple, presentan una sola declaración que se conoce como la declaración del régimen simple de tributación simple, y lo hacen anual. ¿Cuál es el hecho generador aquí? Obtención de ingresos susceptibles de producir incremento en el patrimonio. Es decir, el hecho generador del régimen simple de tributación simple es el mismo hecho generador en el impuesto sobre la renta y complementarios. Aquí, ¿cuál es de pronto la base? La totalidad de los ingresos brutos, ordinarios y extraordinarios percibidos en el respectivo año. ¿Qué ingresos no integran la base gravable? Los ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional. Es decir, esos ingresos no van a ser base gravable para determinar el impuesto sobre la renta, sobre el régimen simple de tributación simple. Es decir, se estarían restando de la base. Y la ganancia ocasional pues tiene una sección especial. El tema de los ingresos no constitutivos se estarían restando de la base. Y la ganancia ocasional pues tiene una sección aparte en el régimen simple de tributación simple. Para el caso de la determinación de la base para el impuesto de industria y comercio consolidado, se mantiene la autonomía de los entes territoriales para la definición de sus elementos estructurales. ¿Qué es lo que hace la DIAN al integrar, digamos, ese impuesto acá? Lo que hace es como hacerle el favor de recaudarlo y posteriormente enviárselo. Tenemos tarifa anual y anticipo bimestral. Acá tenemos los valores en VT. Acá están los diferentes grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Inicialmente vemos los ingresos brutos anuales y tenemos acá los ingresos brutos bimestrales. Todas estas tarifas que tenemos aquí, por ejemplo, si nos vamos a la columna del grupo 1, que dice 2%, 2.8, 8.1, 11.6. Si usted observa, la tarifa del 2% está, por ejemplo, para ingresos bimestrales entre 0 y 1000 VT. Para ingresos anuales entre 0 y 6000 VT. La tarifa del 2.8 está para ingresos bimestrales que van entre 1000 y 2500. La tarifa del 8.1 está para ingresos bimestrales que van entre 2500 y 5000 VT. La tarifa del 11.6 está para ingresos bimestrales que superan los 5000 VT. Y ustedes observarán de que los otros grupos pues van a comenzar con unas tarifas totalmente diferentes a las del grupo 1 y así sucesivamente. Cuando un contribuyente del régimen simple realice 2 o más actividades empresariales, está sometida a la tarifa del simple más alta. ¿Qué es lo que se busca de pronto que un régimen simple haga? Haga una sola actividad.
Pero si hace 2 o 3 actividades, hay que ver cuál de esas 2 o 3 actividades, cuál es la tarifa de simple más alta y esa aplica. No es que le vamos a sumar por la tarifa tal tiene tal porcentaje, por la tarifa tal tiene tal porcentaje y por la tarifa tal porcentaje. No, se mira cuál de las 3 actividades económicas tiene la tarifa más alta y esa es la que se les aplicaría. Los contribuyentes de régimen simple de tributación simple están obligados a pagar de forma bimestral un anticipo a título de este impuesto a través de los recibos de pago electrónico del régimen simple, en el cual debe incluir la información sobre ingresos que corresponde a cada municipio. ¿Qué se anticipa? ¿Qué es lo que se anticipa? Se anticipa el impuesto unificado del régimen simple que sustituye el de renta. También se anticipa industria y comercio, se anticipa avisos, tableros, se anticipa impuesto nacional al consumo y se anticipa IVA para ciertos responsables de IVA. La declaración del régimen simple hay que presentarla así sea en ceros. Por ejemplo, hay declaraciones como retención en la fuente que si usted no tuvo operaciones, usted no necesita presentarla. La declaración de IVA, si usted no tuvo operaciones, usted no necesita presentarla. Pero la declaración del régimen simple hay que presentarla así sea en cero. Y es causal de exclusión del régimen simple el hecho de retardo en la declaración o en el pago del simple cuando sea mayor a un mes calendario. En el simple se permite el reporte de ingresos obtenidos en cada uno de los municipios. Se debe anticipar el IVA y el impuesto al consumo si son responsables. Cuando en el bimestre solo se obtengan ingresos extraordinarios no constitutivos de renta, no constitutivo de ganancia ocasional, se calculará el anticipo de acuerdo a las tarifas del grupo 2. Aquí tenemos lo siguiente. ¿Qué aspectos son descuentos tributarios en este régimen? El aporte correspondiente al 12% del Sistema General de Pensiones, eso sería descuento tributario. Todo el aporte que haga el empleador del 12%, que corresponde al Sistema General de Pensiones, eso lo va a tomar como descuento tributario. El 0.5% de los ingresos recibidos a través de tarjetas de crédito y o débitos. Los descuentos por el Sistema General de Pensiones no podrán exceder el valor del anticipo mensual. Si excede, digamos, el excedente originado por este descuento podrá tomarse en los siguientes recibos de pago electrónico de los otros bimestres. La parte que corresponde al impuesto de industria y comercio no podrá ser cubierto con dicho descuento. Sistema General de Pensiones. Que se causen en el mismo periodo gravable es un requisito. Que sean efectivamente pagados, es decir, aquí no aplica de que sean causados. Que los trabajadores de quienes se realice el descuento por aportes al Sistema General de Pensiones mantengan una relación laboral con el contribuyente y desarrollen y o participen en la actividad económica generadora de ingresos. La idea es que sean trabajadores que se encuentren vinculados al Sistema General de Pensiones directamente por el contribuyente. Con respecto al sistema de recaudo electrónico que tenemos, venta de bienes o servicios realizados a través de los sistemas de pagos electrónicos, certificación emitida por la entidad financiera adquiriente, debe guardar relación con el hecho generador de dichos impuestos. Con respecto a la exoneración de aportes, ¿qué ocurre? Siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 114, raya 1 del Estatuto Tributario, los contribuyentes del simple estarán exonerados de realizar los aportes parafiscales de que trata el artículo 114, raya 1 del Estatuto Tributario. ¿Qué requisitos hay allá entre otros? Que no devengan, entre otros, más de 10 salarios mínimos. Con respecto a las retenciones y autorretenciones, ¿qué aspecto es importante tener en cuenta? No estarán sujetos a retención en la fuente a título de renta ni de industria y comercio.
no estarán obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente. Excepciones, excepciones. Retenciones a título de IVA, retenciones por pagos laborales, activos fijos con tenencia de mayor de 2 años. Esas serían las exenciones donde podrían haber, digamos, retenciones en la fuente. Si usted tiene trabajadores cuyos salarios superan los topes para retener, hay que retener. Si se trata de RETEIVA, pues se retiene. Si se trata de venta de activos fijos que se poseen por más de 2 años, habrá, digamos, la correspondiente retención. Importante, el tercero receptor del pago, contribuyente del régimen ordinario y agente retenedor del impuesto sobre la renta, deberá actuar como autorretenedor en el impuesto sobre las operaciones con régimen simple. Es decir, ese tercero que no es del régimen simple, a él le toca actuar como autorretenedor cuando tenga operaciones con el régimen simple. Ese calificativo que tiene ese tercero es un calificativo que es solo por este tipo de operaciones, porque para ser autorretenedor en materia tributaria se requiere una serie de requisitos. Esa autorretención es cuando esté, digamos, teniendo operaciones con personas naturales o jurídicas que pertenezcan al régimen simple de tributación simple. Tenemos los siguientes: periodo grabable del simple, contribuyentes que se inscriban o mantengan la responsabilidad en el simple del 01 al 31 de diciembre de la vigencia fiscal, permanencia hasta que se materialicen las condiciones, es decir, no todo el mundo puede estar en el simple toda la vida. En el momento que ya esté incumpliendo las condiciones para pertenecer al régimen simple, pues ya le tocará salir. Más adelante miraremos esas condiciones. Contribuyentes inscritos de oficio. ¿Qué ocurre? La DIAN a veces inscribe a contribuyentes de oficio. ¿Qué es oficio? Porque la DIAN, a través de su sistema de información, ha determinado que esa persona por lo menos debe estar en el simple. Entonces, si a una persona lo inscriben hoy, 12 de septiembre, ¿cuándo va a comenzar a pertenecer al régimen simple? Aquí dice, empieza en el año calendario siguiente al que se adquiera la firmeza del acto administrativo de inscripción. Ese acto de inscripción es un acto sujeto a recursos y en el momento de que si la persona no interpuso el recurso o si interpuso el recurso y fue resuelto, la idea es que sea al año siguiente. Supongamos que una persona lo inscribieron el 12 de septiembre, pero interpuso un recurso y el recurso lo resolvieron por allá el 15 de enero del 2023. Entonces, esa persona no va a ser de régimen simple en el 2023, sino en el año siguiente. Si un contribuyente inicia actividades, se puede inscribir en el régimen simple hasta la fecha de terminación del periodo gravable. Un contribuyente que en estos momentos inicia actividades el 12 de octubre, él se inscribe en el simple y sus actividades van a comprender, digamos, lo que falta de septiembre, todo octubre, noviembre y diciembre. Eso va a ser, digamos, las actividades. Es decir, una persona no podría decir que, ya comenzó el año y no puedo ser del simple. Si es un contribuyente nuevo, sí lo puede hacer. Permanencia, entonces, un mes para cumplir con las obligaciones del régimen ordinario, so pena de sanciones e intereses. Si la persona, digamos, incumple situaciones, le dan un mes para que subsane estos aspectos. Retenciones y autorretenciones de renta, primer recibo, anticipo y declaración anual. Las retenciones y autorretenciones a título de renta practicadas con anterioridad a pertenecer al régimen simple se descuentan en el primer recibo del régimen simple. Supongamos que una persona ingresa en el régimen simple hoy 12 de septiembre, pero ya tiene retenciones y autorretenciones. Aquí le da la posibilidad de descontarlas en el primer recibo del simple. Las retenciones y autorretenciones a título de industria y comercio practicadas se descuentan del componente territorial en el primer recibo del régimen simple. La idea es de que si la persona inicia en el régimen simple hoy 12 de septiembre, pues hay que mirar cómo fue el tema de sus retenciones y autorretenciones, tanto en renta como en el impuesto de industria y comercio. Podrá, digamos, descontársela en el primer recibo del simple.
Este impuesto sustituye, como ya lo habíamos comenzado, el de renta. Sustituye también el impuesto de industria y comercio. Sustituye el impuesto de ganancias ocasionales. Con respecto a las ganancias, sustituye el impuesto al consumo, y con respecto a las ganancias ocasionales se determina de manera independiente en el mismo, en la misma declaración del régimen simple de tributación simple hay una sección para las ganancias ocasionales. Aquí permite que se reporte ingresos obtenidos en cada uno de los municipios. No podrá ser presentada por el contribuyente que no haya cumplido con la obligación de pagar y los anticipos bimestrales. Se descuentan los aportes a pensión y el 5% del recaudo electrónico. Se descuenta el anticipo a título de impuesto de renta por el periodo que optó el simple. Se descuenta retenciones y autorretenciones a título del simple. Se descuenta los anticipos realizados de manera bimestral, etcétera, etcétera. El IVA se declara de manera anualizada con descuento de los anticipos realizados. ¿Qué pasa si una persona es responsable de IVA? Estaría presentando la declaración del régimen simple de tributación simple y estaría presentando una sola declaración de IVA anual, pero como ya bimestralmente ha ido haciendo anticipos, posiblemente su declaración no le dé a pagar. ¿Quiénes pueden optar por el simple? Persona natural residente en Colombia, actividad económica en ejercicio de la profesión liberal e iniciativa privada, estructura empresarial. Personas jurídicas, estructuras societarias, socios, partícipes o accionistas, ingresos brutos inferiores, es decir, es condición de que sus ingresos brutos sean inferiores a 100.000 VT. Aquí tenemos unos aspectos que dicen no subsanables. ¿Qué quiere decir? De que en el momento de que se incumplan ya deja de pertenecer al régimen simple. Encontrarse al día con las obligaciones tributarias de carácter nacional, departamental y municipal. Si hay inconvenientes con este tipo de obligaciones, es insanable, pero le dan un mes para que subsane esto. Encontrarse al día con el pago de contribución al sistema de seguridad social integral. Le dan un mes para que subsane estas circunstancias si no está al día. Se deben de habilitar como facturador electrónico, es decir, los del régimen simple facturan electrónicamente. Inició, no lo está haciendo, le dan un mes para que subsane esto. Contar con un instrumento de firma electrónica, es decir, sus declaraciones van a ser presentadas de manera electrónica y para eso se necesita de un instrumento de firma electrónica. Otras obligaciones que se cumplen. Deben de cumplir con el impuesto sobre la renta para los que sean responsables. El impuesto a las ganancias ocasionales está allí mismo dentro del régimen simple de tributación simple. También debe implementar un sistema para controlar las diferencias. Esto se conoce como conciliación fiscal y está en los formatos 2516 y 2517. ¿Qué es la conciliación contable fiscal? Decirle al Estado cuáles son las cifras contables y decirle cuáles son las cifras fiscales. Es decir, mis activos fiscales son estos, mis activos contables son estos. ¿Quiénes presentan esta conciliación contable fiscal? En el 2517, las personas naturales que hayan cumplido con la condición de haber recibido ingresos superiores a 45.000 VT. ¿Y quiénes presentan la conciliación contable fiscal en el formato 2516? Las personas jurídicas también están en la obligación de presentar información exógena. Con respecto, ¿qué podríamos, digamos, analizar? En el impuesto de renta, las tarifas, por ejemplo, que tienen las personas naturales son 32%. Las personas, digamos, naturales tienen tarifas que oscilan entre el 19 al 39%. Esto para significar de que el impuesto que, dependiendo de las circunstancias, pagarían las personas en renta sería superior al que pagan, digamos, las personas en el régimen simple, de tributación simple.
en renta están sometidos a renta presuntiva, están sometidos a hacer anticipo de rentas, a tomarse costos y gastos que sean, digamos, deducibles. Allá hay unos costos y gastos que no son deducibles porque las normas tributarias así lo establecen. En materia de IVA, pues, están sujetos a cambio de periodicidad. En IVA a veces tienen periodicidad bimestral, otras veces tienen periodicidad cuatrimestral. El saldo a favor es susceptible de evolución. Los contribuyentes del régimen simple que liquiden saldos a favor en la declaración anual y opten nuevamente por ser contribuyentes del impuesto de renta y complementario o por la exclusión del simple podrán solicitar la devolución y compensación de los saldos respecto a los impuestos del orden nacional. Aquí tenemos un link donde ustedes pueden ingresar a la página de la DIAN y, digamos, navegar en este tema del régimen simple de tributación simple. Dudas, inquietudes. Estoy atento. Hola, profe, una pregunta. Digamos que esta persona jurídica está pagando bimestral en régimen simple, tributación simple, pero llega, no sé, a mitad de año y ya no cumple con las condiciones. Normalmente en el preciso momento que incumple ya debe pasarse para renta, inmediatamente tiene que hacerlo. Y los pagos que hizo bimestrales anticipados. Esos pagos los podrá tomar como descuentos en renta, ¿sí me entiendes? Los podrá tomar como descuentos en renta. O sea, sí, digamos, empezó el 1 de enero, entonces del 1 hasta junio, digamos, esa se descuenta ya cuando vayan a pagar el siguiente. Perfecto, sí, perfecto. Ok, gracias. La idea es que va a permanecer en el simple porque cumple con las condiciones. Por ejemplo, si llega a obtener ingresos superiores a 100.000 VT, pues ya automáticamente salió. Profe, gracias. Bien, la idea es que, por favor, vamos llenando el registro de asistencia para que nos quede el registro de asistencia. Aprovechemos estos 13 minuticos, resolvamos dudas. Profe, buenas noches. Buenas noches. La pregunta es la siguiente. Es que yo he visto RUTs, digamos, con el régimen simple de tributación, que es el código 47, pero también aparece el 07, que es la retención de la fuente a título de renta, y el 48, impuestos sobre las ventas. Usted en su exposición indica que las empresas las personas jurídicas que han decidido pertenecer al régimen simple de tributación no están obligadas ni a que retengan ni a retener. ¿Qué significa esto? Excusa, la pregunta va para lo siguiente. O sea, una empresa de régimen simple de tributación compra a una empresa de régimen común. Sí. Entonces, cuando la empresa de régimen simple de tributación le va a pagar a la empresa de régimen común, le paga el total de la factura. Es decir, no aplica el descuento de retención en la fuente, básicamente. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿la empresa de régimen común está, digamos, obligada a qué? A pagar la retención de fuentes del 2.5%, a pagar si no es, digamos, si no está dentro del rango de la retención de IVA, o sea, tiene que pagar el 15% de retención de IVA, por ejemplo. O sea, es que ahí no veo claridad conceptual, porque, o sea, ¿qué hace una empresa régimen común cuando le
factura una empresa de régimen simple de tributación cuando ellos no están obligados a descontar nada? O sea, la empresa de régimen común, ¿qué tiene que hacer? Digamos así. Perfecto, Omni. Entonces, comenzamos respondiendo a tu pregunta que me parece muy interesante, que una persona que tiene en su RUT la responsabilidad 47 del régimen simple de tributación simple, también tiene el 07 que es retefuente y también tiene el 48 que es IVA. Eso es como contradictorio de acuerdo a lo que ocurre, pero resulta que hay ciertas excepciones. Los del régimen simple sí pueden practicar retenciones en la fuente, por ejemplo, laborales. Y para usted practicar retenciones en la fuente laborales necesita tener el 07. ¿Qué es lo que el régimen simple no podía hacerle? No le podía hacer retención al otro por compra, no le podía hacer retención al otro por servicio, no le podía hacer retenciones por otro concepto. Pero si se trata de retenciones laborales, sí. Esas sí se deben de hacer. ¿Y qué responsabilidad es lo que le permite a usted hacer retenciones? El 07. Esa es la razón por la cual un régimen simple tiene el 07. ¿Por qué? Porque le toca hacer retenciones laborales si se presentan las circunstancias. ¿Por qué un régimen simple tiene la responsabilidad 48? Porque hay unos que son responsables de IVA. Y recuerda lo que estuvimos viendo ahora, que presentan la declaración de IVA anual. Simplemente que van haciendo anticipos bimestrales. Pero en el régimen simple conseguimos personas que son responsables de IVA. Conseguimos otros que no son responsables de IVA. Con respecto a cuando un régimen simple se encuentra con alguien, hablemos del régimen ordinario, no hablemos del régimen común. Tú dices régimen común porque es de los otros. Entonces, ese otro, como el régimen simple, digamos, con él no puede haber retenciones, el otro se vuelve autorretenedor. ¿Y qué es autorretenedor? Va a mostrar una autorretención en el activo y va a mostrar una autorretención en el pasivo. Va a mostrar una autorretención en el lado débito y va a mostrar una autorretención en el lado crédito por el mismo valor. Esa autorretención que yo estoy mostrando en el lado crédito está diciendo, a usted le toca pagar eso, pero usted es propietario de eso. Va a tener, supongamos que la autorretención es de 10 pesos, entonces va a tener en el débito como una especie de anticipo, como una 13.55, como nosotros la manejamos, 10 pesos. Y en el crédito va a tener una 23.60 y tanto. Eso es lo que es decir, él va a funcionar como autorretenedor, pero solo cuando se encuentre con alguien de régimen simple, porque ese el régimen simple no le puede retener. Profe, cuando su merced dice, digamos, servicios, digamos, laborales, eso va ya cuando, digamos, alguien empieza a trabajar en una empresa, ¿sí? Sí. Vamos a mirar. Sí, es decir, va a retener por salarios. El del régimen simple, si tiene trabajadores y esos trabajadores pasan de los topes que están establecidos para retención por salario, el régimen simple le toca hacerle retención a esos trabajadores. Es de pronto de las pocas circunstancias donde él hace retención en la fuente. Sí, pero, profe, entonces hizo la pregunta por qué el de régimen simple tiene 47, tiene 07 y tiene 48. Sí, está claro, profe, pero entonces la pregunta es, la empresa o sea, los otros, digamos, lo que usted llama los otros, o sea, que es el régimen ordinario, o sea, tiene que autorretener la retención en la fuente, digamos, si es una tarifa comercial del 2.5%, y tiene que autorretener el IVA también del 15%. Sí. Es decir, si hay IVA en esa operación, habría que retener también IVA. Simplemente que hay que verificar de que la operación haya IVA. No siempre hay IVA, ¿sí me entiende? ¿En qué condiciones no hay IVA, profe? Perdón. Por ejemplo, ¿qué pasa? El IVA se hace cuando se cumplen las bases para retención en la fuente. Usted no hace retención en la fuente a cualquier cuantía en compras o en servicios. ¿Por qué? Porque hay unas bases mínimas. Por ejemplo, en la compra de bienes se habla de 27 VT, en el tema de servicios se habla de 4 VT. Entonces, si no hay base para retención, pues tampoco habrá base para IVA. No, claro, pero si la supera la base ampliamente, entonces... Sí, habría que hacerlo,
Y entonces el régimen ordinario tiene que declarar eso como si fuera una autorretención. Sí, sí. ¿Qué es una autorretención? Supongamos de que la retención era del 2,5 por 2,5 y daba 100.000 pesos. ¿Qué es lo que le toca hacer el del régimen ordinario? Pagar esos 100.000 pesos, pero como es una autorretención, él se solicita eso. Si es, digamos, de renta, pues utiliza eso cuando esté presentando la declaración de renta, se lo descuenta. Si es de IVA, lo paga en la declaración de retención en la fuente, pero se descuenta eso cuando esté pagando la declaración de IVA. ¿Sí me entiende? Ya. Listo, profe. Excelente. Muchísimas gracias. Sí. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta? ¿Entendieron de cada uno de estos conceptos? Porque eso es lo que les va a quedar a ustedes. ¿Qué sacamos con ya? De los que están aquí hay personas de Medellín, no hay del CEAM Medellín. Creo que a mí no me tocó ninguno de los estudiantes de aquí de Medellín, casi todos son bogotanos y de otros lados. Porque la idea es que si hay de Medellín, el día que quieran que nos encontremos, pues yo bajo allá, coordinamos, resuelvo dudas, pero que sean de pronto coordinadas. No sé, creo que aquí no hay, me tocará solicitarle al director del curso el listado con las ciudades. Le tocó que venga a Bogotá, profesor. También, pero esa nevera es brava, esa nevera es tremenda. No, pero muchachos, aquí nos estamos viendo. Bienvenido a Bogotá. Sí. Yo sé que va a ser digamos, un momento muy agradable la estadía aquí con ustedes y sobre todo cuando comencemos los talleres de IVA, porque los IPAs son muy relacionados como con los pasos y son muy restrictivos. Pero cuando comencemos los talleres de IVA, los invito a que todos estén presentes, porque es que el IVA es muy dinámico y con los 8 talleres de IVA que vamos a hacer, yo sé que ustedes van a tener una mejor visión de esta temática. No sé si hay preguntas, si hay inquietudes. Lo bueno de este Microsoft Teams que está con el dominio de la UNAV es que usted, cuando ya la grabación quede allí, usted entra y ve la grabación. Y aquí hay un chat, Si usted quiere charlar con su compañero o compañera o su compañero que están ubicados aquí, que han aceptado, usted por aquí puede dialogar. Usted puede dialogar. No habiendo más. Una duda. ¿Decir algo? O sea, ahora los regímenes que se manejan van a ser el que estamos viendo y el régimen común, ¿sí? No, miren, les explico cómo está el tema de los regímenes ahora. Mira. Por allá existía el régimen común y el régimen simplificado. Eso por allá más o menos, por allá como hasta el año, pongámosle, 2016, existía régimen común y régimen simplificado. ¿Cuál era la diferencia entre los dos? Que el régimen común facturaba IVA, presentaba declaración de IVA, y el régimen simplificado, aunque vendía bienes grabados o prestaba servicios grabados, no facturaba. Era régimen común y régimen simplificado. Y existían otros que no eran ni común ni simplificado. Es decir, personas sin régimen. ¿Qué pasa ahora? Esto cambió de nombre. El común ahora se llama responsables y el régimen simplificado ahora se llama no responsables, pero en materia de IVA. En materia de IVA. Ya hablamos de responsables y de no responsables, porque ya el tema del régimen común no existe. Lo que era régimen común se conoce ahora como responsable y lo que era régimen simplificado se conoce ahora como no responsable. ¿Y cuál es la diferencia entre el responsable y no responsable? Una línea divisoria, por ejemplo, el tema de los ingresos, el tema de no tener más de 2 establecimientos, el tema de no ser usuario aduanero, el tema de no realizar actividades que impliquen la explotación de intangibles como regalías, know-how, patentes. Es decir, lo que es el responsable y el no responsable, ambos
realizan operaciones grabadas, simplemente que el responsable está obligado a facturar, presenta declaración de IVA, el no responsable pues no está obligado a facturar. ¿Por qué? Porque los topes de él son mínimos, él está en una línea divisoria que cuando se pase de la raya ya pasa a ser responsable. Perdón, profesor, ¿cuál es el tope para no facturar? Está en 3.500 VT. Creo que si quieren busquemos por ahí tope para no ser responsable de IVA. Busquen por ahí por el celular. Y damos aquí. Tutor, entonces digamos lo que usted decía de que habían unos que no tenían régimen, ¿serían los que ahora están en régimen simple de tributación simple? No. Por ejemplo, una persona que no venda bienes grabados, sino que venda solo bienes excluidos, por ejemplo, él no aparece en ningún régimen. Pueda que esté en el régimen simple de tributación simple, porque el régimen simple de tributación simple no tiene nada que ver con IVA. Ese es más bien un impuesto que sustituye renta. Les coloco un ejemplo. Hay una persona, alguien que por favor busque por ahí por internet cuál es el tope para pertenecer a responsables y el tope para no pertenecer a responsables, para que resolvamos de una vez inquietud. Alguien que busque por internet allí. Eso está por allá en el artículo 437 por los lados, pero alguien que busque, aquí me están colocando ingresos inferiores a 127.078. 2021. Habría que mirar exactamente cuál es la VT del 2021 porque estos valores están en VT. Dice, topes para no ser responsable en el IVA del 2022, ingresos inferiores en el 2021 a 127. Dividamos estos 127.000 para que consigamos el valor de la VT allí. Profe, los que no son responsables de IVA son los que hubieran obtenido ingresos brutos totales en el año anterior o en el año en curso inferiores a 3.500 VTs. Perfecto. Entonces la cifra es 3.500 VT. Pero esos ingresos se relacionan con ingresos de la actividad grabada. Supongamos de que, ubiquémonos de la gente parcela. Por ejemplo, una persona vende, por ejemplo, vamos a dar de compartir, voy a pasar aquí. Una persona vende, por ejemplo, miren lo siguiente, vean. Tenemos lo siguiente, el lapicero es un bien grabado y el lápiz es un bien excluido. Si una persona vende lapiceros y superó los topes de 3.500 VT, es responsable. Pero si no superó los topes de 3.500 VT, es no responsable. En cambio, si la persona vende lápices, yo no lo puedo calificar ni de responsable ni de no responsable, sino sin régimen. Porque es que el lápiz es excluido y la venta de lápices excluido es una operación que no tiene que ver con el IVA. Entonces, si una persona se dedica a vender lápices excluidos, no es ni responsable ni no responsable, es una persona sin régimen. En cambio, si una persona vende lapiceros, el lapicero ese es un bien grabado. Entonces, esa persona que vende lapiceros, yo tengo que fijarme si superó el tope de los 3.500 VT o vendió menos de 3.500 VT. Si superó el tope de los 3.500 VT, entonces esa persona es responsable. Si no superó el tope de los 3.500 VT, esa persona es no responsable. Es más o menos un ejemplo muy sencillo para entender este tema de responsable, no responsable y sin régimen, que sería la otra opción que se puede presentar. Nosotros vamos de hecho, hay una web, la tercera web va a ser sobre IVA e impuesto al consumo. Y el director del curso, ¿qué está haciendo? Que todos los profesores intervengan en la web. Yo voy a participar en la web, en la tercera web voy a dirigirla yo. Lógicamente que nosotros también vamos a tener un tercer CIPAS que va a ser sobre IVA e impuesto al consumo, pero la tercera web es sobre IVA e impuesto al consumo. Nosotros vamos a tener 4 CIPAS, porque el último CIPAS es de procedimiento tributario. El tercero va a ser de IVA e impuesto al consumo. El que sigue va a ser de impuestos territoriales, el segundo CIPAS.
Yo los invito a que ustedes estas diapositivas que estuvimos compartiendo hoy, las lean, las analicen, las miren, y para que vamos de pronto apropiándonos de los conocimientos que vamos observando. No sé si tienen más inquietudes. Profe, solo quiero agradecerle por su tiempo y enseñanza. Perfecto, entonces por aquí, Dios mediante, nos estaremos viendo los foros, estaremos charlando. Miren, hay estudiantes que van a entrar por allá faltando los últimos 5 días. Ustedes van a decir, profe, yo no quiero trabajar con una persona. No se pongan a colitar esos estudiantes que entran faltando 5 días. ¿Sabes qué están haciendo los estudiantes? A los que entran faltando 5 días, le entregan todo ese montón de cosas de que para que las presente. Y esas personas no saben qué hacer con ese montón de cosas. No saben qué hacer con ese montón de cosas. Aunque habrán algunos que entran por allá faltando 5 días y son muy buenos y entraron faltando 5 días porque tenían mucho trabajo, pero que iban haciendo sus cosas ahí en el papel. Pero hay otros que este tema de la contaduría pública es de mucha responsabilidad. ¿Qué ventajas tienen ustedes con ser buenos contadores públicos? Cosa que no nos ocurrió a nosotros. Es que ustedes pueden ser contadores en Panamá, ustedes pueden ser contadores en Bogotá, pueden ser contadores en Chile, pueden ser contadores en España, pueden ser contadores en la China. Si de pronto ustedes trabajan en un grupo multinacional, no es nada raro que lo manden para Estados Unidos o que lo manden para Panamá. Ya esta es una profesión que es mundial. Con el tema de las normas internacionales de información financiera y el tema de las normas internacionales de contabilidad, esto se volvió mundial. No quiere decir que los que terminamos hace rato no lo podamos hacer. Nos toca actualizarnos si queremos también estar viajando de país en país. Pero ya esto es un tema mundial. De las pocas profesiones que los temas son mundiales. Lógicamente que el tema de los médicos, el tema de los ingenieros son profesiones que también son mundiales. Pero de estas otras profesiones que son pues administrativas, del tema social, muy poquitas económicas, son muy poquitas las que son ya, usted puede tener trabajo en cualquier parte del mundo. Entonces, estudiantes, no habiendo más temas que tratar, les deseo una feliz noche y la grabación aquí va a aparecer automáticamente. No obstante, yo posteriormente la bajo, la subo a YouTube y les mando el enlace, pero ustedes podrán acceder a la grabación. Todos los CIPAS, para los que de pronto tengan la duda, siempre van a ser a las 7:30 de la noche. En la fecha que los tenemos programados van a ser a las 7:30 de la noche, Dios mediante. Gracias, profe. Entonces, que tengan una feliz noche. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Bendiciones. Ok, Gracias, suerte pues. profesor. Muchas Chao. gracias, profe. Buenas noches, compañeros. Noche. Gracias, tutor. Chao. Feliz noche. Suerte. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Chao. Chao.